disculpen el inciso. Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestra clase de Macroeconomía 1. Estamos a 2 de diciembre, segundo día de la Navidad. Vamos a tratar de aprovecharlos todos. Miren que pasan muy, pero muy rápido, ¿ok? Nosotros seguimos nuestra unidad 3. Como ven, hemos ido con cierta calma para ahondar en muchos detalles que nos interesan. Van a ver después cómo los necesitamos para el modelo ISLM y además cómo lo necesitamos para entender el funcionamiento de la economía en su conjunto, ¿ok? Entonces, fíjense, ya habíamos hablado de que estamos en el tema 2 de la unidad 3 y que tiene que ver con las causas y consecuencias de la inflación. Hablamos de las causas de la inflación y dijimos que una de las causas, la primera que se nombra de alguna manera, tiene que ver con que el aumento de la cantidad de dinero esté por encima del crecimiento de la producción del PIB. Si eso pasa, todo se va a ir efecto inflación. Todo esto se basa en la teoría cuantitativa del dinero, que ya la vimos, ¿ok? Una segunda causa, que más que una causa era como una atomización a la primera, tenía que ver con el enfoque keynesiano de que, bueno, la cosa no es tan así y que sí se puede romper la neutralidad del dinero cuando existen rigideces en los precios, que es lo que ocurre en el corto plazo. Y bueno, la cantidad de dinero ciertamente puede generar crecimiento de los precios, pero también puede generar crecimiento del Producto Interno Bruto, y eso hace de la política monetaria una herramienta importante para poder combatir el tema de la recesión económica, ¿ok? Entonces, una tercera causa decíamos que también tiene su importancia, obviamente, pero que generalmente también va a depender mucho de que haya originado la inflación en una primera instancia, es la inflación por el lado de los costos. Es típicamente los empresarios y los trabajadores presionando para que suban los precios porque sienten que están perdiendo poder adquisitivo por los efectos de la inflación que ya existe, ¿ok? Y una tercera causa tenía que ver con un tema estructural donde puede ocurrir que la economía esté cerca del pleno empleo, esté cerca del PIB potencial, es decir, esté rebasando sus límites y esté en la tasa natural de desempleo, y allí entonces el crecimiento de la demanda, dadas las restricciones del lado de la oferta, va a presionar que haya un aumento de los precios, ¿ok? Entonces, eso en sí podríamos decir a grandes rasgos que son las vertientes que producen la inflación. Ojo que cuando vemos la inflación en un determinado país, no es que va a ocurrir una o dos, pueden ocurrir inclusive las cuatro, ¿ok? Este tema de la inflación es bastante serio, y ahorita cuando terminemos de ver la relación de la inflación con la tasa de interés, van a ver cómo se incorpora el tema de las expectativas por el lado de la tasa de interés, y les había adelantado que en base a lo que hemos visto con lo que ha pasado en los procesos hiperinflacionarios, yo le daría un tremendísimo peso a las expectativas, ¿ok? Pero bueno, sigamos entonces en este transcurrir de cómo entender este tema, y ya una vez hecha una recopilación de lo que son las causas de la inflación, estábamos hablando de las consecuencias. Entonces decíamos que no era lo mismo que la inflación fuera la esperada, es decir, usted espera que la inflación del año que viene sea 15% y usted toma todas sus decisiones incorporando ese 15% como tal, ¿ok? Si esa inflación está en torno al 15% y entonces en el primer trimestre los precios crecen cerca de 3, en el segundo cerca de 5 y así sucesivamente, pues obviamente eso genera en una primera instancia dos costos. Unos que llamamos costos de suelos de zapatos o consecuencias, por decirlo de una manera, aquí la palabra costo es sinónimo de consecuencias, y otra de costos de menú. Entonces decíamos que los de suela de zapatos era un poco para ejemplificar ese movimiento que tienen que hacer los agentes económicos, sobre todo los consumidores, para estarles, decía yo en un término muy coloquial, pateando la calle, tratando de resguardarse del tema de la inflación. Ellos colocaban en los textos el que tuvieras que ir muchas veces al banco, pero como saben ya eso es un tema bastante obsoleto, ya no se va a los bancos a retirar dinero, sino que todo se hace por operaciones por internet,
Y por eso entonces le decía que en todo caso el desgaste ya debería ser más de los dedos que de los suelas de los zapatos, porque bueno, uno puede estar buscando por ahí Mercado Libre unos precios, otros o por un lado, por otro. Igual para ir a buscar los productos por Mercado Libre, pues habrá que trasladarse de un lugar a otro, de repente mucho más lejano del que uno hubiese ido originalmente si no existiese el problema de la inflación, ¿ok? De costo de zapatos. O la consecuencia de el costo de zapatos está asociado a eso. Luego, en lo del costo del menú, pues tenía que ver con que las empresas también, primero de una forma muy rígida, pues hacían sus catálogos, sus menús, sus listas de precios, y tener que estar cambiando esas listas de precios cada cierto tiempo, no solamente es un tema de imprenta, de papel y todas esas cosas buenas, sino que genera mucho malestar en los clientes de las empresas. Entonces, a veces las empresas inclusive tratan de rezagar el tema del aumento de la inflación para no perturbar la relación con sus clientes. Obviamente eso es cuando la inflación no es tan alta, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí llegamos en las 2 horas de recuperación que hicimos ayer. Ahora queremos ver otras 2 cosas importantes que pasan cuando tenemos inflación. Repito, no una inflación exagerada, no solamente no exagerada, sino que no la estamos esperando, sino cuando la inflación es prevista. Uno, lo que pasa con los impuestos y otra, lo que pasa con los préstamos. Del lado de los impuestos, si se dan cuenta, en la medida que hay inflación, empiezan a ocurrir unos aumentos de sueldos nominales, pero esos aumentos de sueldos nominales generalmente ni siquiera son compensatorios a nivel de en términos reales, sino que más bien todavía en términos reales uno ha perdido poder adquisitivo. Pues bien, desde el punto de vista de los impuestos, como la tasa se calcula sobre ingresos nominales, costos nominales y obviamente la renta, pues entonces termina generándose un cálculo de impuestos, un mayor pago de los impuestos por un efecto inflacionario que entonces es absolutamente perjudicial para las personas que pagan impuestos, ¿ok? Ese es un efecto importante allí. Obviamente en ese sentido, pues al gobierno aumentaría la recaudación y eso le caería bien. Otro efecto importante tiene que ver con el tema de lo que le ocurre a los prestatarios y a los prestamistas. Generalmente, si el prestatario espera una inflación, ¿cómo se llama?, determinada, pues entonces a la inflación nominal le va a incluir lo que él espera que sea la inflación. Es decir, él va a tener en cuenta que en términos reales no se desvalorice su dinero, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo que va a ocurrir es que va a haber correcciones de inflación y eso obviamente perjudica tremendamente al prestamista porque tiene que estar pagando más dinero, ¿ves? Entonces, por eso les coloco aquí. Los prestamistas ajustan la tasa de interés que cobran a sus deudores dependiendo de la evolución de la inflación y para ello siguen la siguiente igualdad. Recuérdense que la tasa nominal va a ser igual a la tasa real más la inflación. Obviamente en este caso, ¿qué hacen los inversionistas? Los prestamistas, pues conocen cuál es la tasa de interés nominal. A esa tasa de interés nominal le restan la tasa de la inflación y entonces dicen, ah, bueno, la tasa de interés real es tanto, para yo poder saber cuál es el efecto, pues entonces yo tengo que cobrar una tasa de interés nominal mayor para resguardarme de la inflación. Entonces les coloco aquí, en otras palabras, los prestamistas aumentan la tasa de interés nominal como forma de compensar la pérdida del valor del dinero. Pero para el deudor, esto significa que debe dar más dinero para obtener y pagar el mismo préstamo. Si bien es cierto que la persona al principio recibió un dinero y que ya ese dinero tenía un valor más alto al principio, el hecho de que el prestamista esté atento a cuánto va a evolucionar la inflación hace de alguna manera una cosa que antes se llamaba indexar los préstamos, ¿sí? Y entonces termina siendo una carga dura para los prestatarios. Les dice la profesora que pasó por esas
duros tiempos de indexación por allá en los años 90. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos los costos, las consecuencias que tiene la inflación cuando es imprevista. ¿Ok? Cuando la inflación es imprevista, cuando no se ocurre en unos niveles que no es lo que esperábamos, pues realmente en líneas generales la gran consecuencia es que ocurre una redistribución arbitraria de la riqueza, ¿ok? Resulta que vamos a ser afectados unos más que otros. Entonces, concretamente, veamos de lo que se trata. Cuando la inflación es imprevista, sus efectos recaen sobre la distribución del ingreso nacional y sobre la producción o PIB. Efectos sobre la distribución del ingreso. La inflación no perjudica a todos los actores económicos por igual. De hecho, perjudica más a los individuos que perciben ingresos fijos, como los empleados públicos y los jubilados. Estos individuos sufren una pérdida de su poder de compra, en tanto que las empresas y los individuos que puedan ajustar sus precios, como es el caso de los comerciantes, no ven la misma pérdida del valor de la capacidad de compra. Entonces, repito, allí no le ha dado tiempo a los agentes económicos de darse cuenta de reajustar la inflación, y entonces la inflación baja más adelante que ellos y ellos van tratando de resguardarse. Pierde todo el mundo, ¿ok? Siempre pierde todo el mundo, pero el que tiene un sueldo fijo, el que no puede mover su precio rápidamente, pues termina perdiendo. Los que sí pueden mover su precio más rápidamente, esos salen beneficiados. Entonces, decimos que ocurre una redistribución inequitativa del ingreso o injusta, pues que no tenía por qué ocurrir. ¿Ok? Otro efecto es sobre los deudores y los acreedores. ¿De qué manera ocurre esto? La inflación inesperada favorece al deudor. Fíjense que ahora favorece al deudor, ya que en este caso el acreedor no ha tenido tiempo de modificar la tasa de interés del préstamo, en tanto que el deudor ha dispuesto de un dinero al principio del periodo y ahora está cancelando cuotas por un dinero que ha perdido valor. ¿Qué significa esto? Que usted a principio de año le dieron un préstamo. Si la inflación fue 50%, generalmente al acreedor, al prestamista, no le da la oportunidad de subirle las tasas de interés al mismo ritmo, y él es el que termina incurriendo en la pérdida. Y usted, si fue muy juicioso con su préstamo original, pues utilizó ese dinero con la mayor capacidad de compra que tenía en ese momento y pudo disponer de los recursos, ¿ok? Entonces, esos serían los primeros efectos sobre eso. Repito, al final, la consecuencia general es la que había dicho al principio, una redistribución arbitraria de la riqueza. ¿Cuál es una tercera cosa muy arbitraria que sucede? Bueno, obviamente que el gobierno se ve favorecido por el proceso de inflación. Fíjense, el gobierno es el único ente de la economía de un país que tiene la potestad de imprimir dinero. Esa facultad de imprimir dinero le permite crear sus propios ingresos para financiar sus cuentas. Eso es lo que se conoce como señoriaje. Ya lo habíamos dicho. A través del Banco Central, el gobierno lo que hace es pedir financiamiento monetario al Banco Central. El Banco Central le abre unas cuentas de depósito o le incrementa en sus cuentas de depósito a cuenta de unos activos que son monetarios, que no necesariamente el gobierno va a pagar, sobre todo en el tiempo expedito, y entonces allí eso significa que el Banco Central, les decíamos antes, ha impreso la maquinita de hacer dinero. Ya sabemos que no es que existe una maquinita donde va saliendo la plata, sino que lo que existe es un asiento contable, perdón, donde simplemente le aparece más dinero al gobierno, ¿ok? Recuerden entonces que cada vez que el gobierno financia su déficit con los recursos del Banco Central y aumenta la cantidad de dinero, va a generar esa excesiva cantidad de dinero, no está acorde con el crecimiento de la inflación y va a generar una inflación. Esa inflación siempre y en todo momento es pérdida de valor.
de manera que, de alguna manera, el gobierno cuando hace eso, lo que hace es que nos aplica un impuesto inflacionario o el equivalente a un impuesto inflacionario porque se apropia de parte de la renta de nuestro dinero a través de su financiamiento monetario, ¿ok? En esta situación, los particulares deben aumentar su tenencia de dinero para comprar los mismos bienes, producto de la inflación, que ahora son más costosos. Si la inflación se hace muy elevada, esta parte es importante, la colocaría de hecho en negrita. A esta misma presentación le he hecho unos cuantos cambios, joven, así que esta la voy a tener que volver a subir, porque a veces hasta las negritas son importantes. Fíjense una cosa importante aquí. Si la inflación se hace muy elevada, el propio gobierno termina perdiendo, porque en términos reales no se están produciendo más bienes y servicios, ni se está generando más renta. De manera que cuando el gobierno cobra los impuestos, lo que obtiene es cada vez menor en términos reales. Si bien puede ser que en términos nominales haya cierta ganancia para él, en la práctica el hecho de que empiece a ocurrir recesión económica significa que él en términos reales también deja de obtener mayores impuestos. Y eso ciertamente es un problema para las finanzas públicas, ¿ok? Entonces, bueno, esas son las consecuencias sobre la inflación. Repito, vamos a hablarlas un poquito más de calma por si alguien por allí se me quedó enredado. En el caso es importante saber si es esperada o si es inesperada. En el caso de ser esperada está el costo de la suela de zapato, está el costo de menú, la suela de zapato referida a los consumidores, el costo de menú referida a los empresarios. Si es esperada, también afecta al tema de los que pagamos los impuestos, que como saben, somos todos los ciudadanos y las empresas, y también a los prestamistas y prestatarios. En este caso, el perjudicado es el prestatario porque le ajustan la tasa de interés. En el caso de en el caso de que la inflación sea imprevista, en líneas generales ocurre una arbitraria redistribución de la renta y bueno, siempre alguien va a quedar más perjudicado del otro, aunque repito, una inflación elevada termina perjudicando a todo el mundo, porque recuérdense que lo muy grave que hace es que destroza, echa a perder el funcionamiento del mecanismo del mercado, ¿ok? Entonces, fíjense, una primera cosa que pasa es que las pobres personas que ganamos rentas fijas, como los jubilados y los empleados, pues entonces siempre el ajuste salarial, aunque lo hagan, va a quedar muy rezagado y nosotros, como no podemos mover nuestro precio, que es el salario, rápidamente, vamos a perder mucho más que aquellas otras personas que sí puedan mover su su precio rápidamente y perder un poco menos, ¿ok? Pero como en hiperinflación lo hemos visto, jóvenes, al final pierde hasta el que se pueda resguardar, porque sobre todo, por ejemplo, en Venezuela ahorita, con el tema del tipo de cambio, la cantidad de pérdida cambiaria que se tiene desde el nivel más bajito hasta el más alto es realmente importante. Todo el que maneje cierta cantidad de dinero, ya uno termina hasta olvidándose de la paridad cambiaria, porque es que nada más de pensar que un dinero que le valía $150, ya mañana le vale 120 y después le vale 100, ya eso genera un estrés realmente importante, ¿ok? Otro efecto, decimos, sobre los deudores y los acreedores, en esta parte, pues la cosa cambia un poco, porque aquí realmente el prestamista ya entregó el dinero, ¿ok? El prestatario ya usó los recursos y de alguna manera tiene su poder real asignado, ¿ok? Esperemos que no se le haya ocurrido guardarlo por ahí en otro banco a que ganara intereses, ¿ok? Sino que lo haya puesto en algo muy productivo. ¿Qué pasa con el prestamista? El prestamista no le da chance de ajustar la tasa de interés y termina él incurriendo en la pérdida de la inflación.
Tercer efecto importante, el señoreaje, jóvenes. Esta potestad que tiene el gobierno de financiar parte de su déficit fiscal pidiéndole prestado al Banco Central, esa es una causa muy, muy importante de inflación y termina generando para el público un impuesto inflacionario, ¿ok? Entonces, como ven, las consecuencias son importantes. Fíjense que antes de decirles si tienen otra pregunta, no, si tienen preguntas sobre esto, no vaya a ser que se me olvide, hay un factor positivo que destaca el profesor Manfield, ¿ok? O que puede ser un factor positivo, y es que mejora el funcionamiento del mercado del trabajo al permitir que los salarios reales alcancen el equilibrio sin reducir los salarios nominales. Fíjense, a lo que se refiere es que una inflación de 2%, 3% anual es una cosa que hasta tiene sus beneficios. ¿Por qué? Porque eso significa que en términos reales el empresario va a poder contratar más gente porque en términos reales el sueldo real está bajando, pero a nivel de sueldo nominal no le están bajando el sueldo nominal a los empleados, porque recuérdense que es bastante desagradable, digamos, perjudicial y solamente inclusive produce disgusto para un trabajador que le bajen su salario nominal. Él generalmente ve fluctuar el salario real, pero muchas veces ni lo toma en cuenta, pero si se da cuenta, si en su sueldo ganaba $12 y ahora gana $10, ¿ok? Entonces, evitamos ese efecto sobre el trabajador, pero sin embargo, en términos nominales, en términos reales, baja el salario real y eso estimula al empresario a producir más según lo que tenemos la teoría económica, diremos como siempre, ceteris paribus, ¿ok? O sea, siendo hasta allí la cosa. Entonces, preguntas que puedan tener sobre las causas o consecuencias de la inflación, jóvenes. ¿No? ¿Todo clarito? Ok, jóvenes, entonces si todo está clarito, vamos a establecer lo siguiente. Fíjense, hasta aquí, hasta la lámina 71, sería lo que es evaluable para el tercer parcial. Recuérdense, no para el segundo. El segundo es una evaluación formativa que se basa en una lectura de crecimiento económico, de política monetaria, fiscal y cambiaria en los términos sencillos que todavía la hemos visto, y entonces ese es un contenido sobre el examen, son 4 preguntas sobre el contenido que está en el examen, allí no tenemos problema. Para el tercer parcial, este tema lo vamos a preguntar hasta esta lámina, es decir, hasta las consecuencias de la inflación. Sin embargo, hemos recogido una serie de elementos tan importantes que eso nos permite a nosotros que podamos seguir avanzando un poco más en entender lo complicado que es este tema de la inflación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante, inclusive vamos a tratar de aprovechar los 10 minutos, lo vamos a ver más como información complementaria y no como información para evaluar, ¿ok? Un poco lo que hicimos con el tema de crecimiento económico en la unidad número 2. Entonces, vámonos otra vez para allá, porque esto cada vez que vienen los 10 minutos se me sale de la pantalla. Y aquí tenemos la presentación. Esperemos que no pierda mucho tiempo en volver allí. Déjenme ver si me avisan, por favor, si ya ven la lámina. Espérense que todavía está. Listo, profe. No, pero todavía no ven las de las consecuencias de la inflación.
quiero que vean es la próxima. Dios mío, dice que esto no responde. Fíjense, en las próximas láminas lo que aparece es ver cómo está relacionado el dinero con la inflación, cómo está relacionado el dinero, la inflación y la tasa de interés, ¿sí? Y repito, una de las cosas por las cuales me interesa mucho que aunque sea veamos este tema, es para entender, porque a mi juicio allí es donde queda plenamente incorporado el tema de las expectativas y que entonces termina generando por vía del mercado financiero, por el mercado financiero, digamos, los procesos productivos. Recuérdense que para producir bienes y servicios hay que financiar con ahorros la inversión que se realiza. Pero bueno, esto está lento. Ay, Dios mío. Y además complementar algunas cositas que ya habíamos dicho como arriba. Vamos a ver si esto se salió. Dios santo. Estamos aquí otra vez, ¿verdad? Ven, es mi cara, ¿cierto? Sí, profe. Ahora como que ni mi cara. Ajá. Ok. Entonces, ¿cuánto nos quedan? 8 minutos. Vamos a darle con cariño. Vamos a volverle a dar aquí. Un poquito esta. Es la que queremos compartir. Pero queremos bajar aquí. Dios mío. Ok, vamos a ver si... Chicos, pero es que no puede ser que sea tan difícil poner una lámina. Jesucristo de mi alma y de mi corazón. Ya, Dios mío, ¿ven la que dice el dinero, los precios y la inflación? Sí, profe. Sí. ¿Ok? Fíjense, entonces, ¿qué queremos empezar a ver? Relaciones de causalidad. Ya las hemos visto y lo que queremos es cerrar la idea. Entonces, fíjense, la existencia del dinero y la oferta monetaria crea una causalidad entre el dinero y el nivel general de precios y la inflación. Esta es realmente la que vimos ayer, pero bueno, cerraremos con esta porque es importante. Recuérdense que tenemos que el ingreso de la economía se genera por la combinación de capital, trabajo y tecnología, ¿ok? Entonces, la oferta agregada se determina en el ambiente del mercado de trabajo y las empresas son las que toman las decisiones. La oferta monetaria es la política monetaria del Banco Central y entonces la política monetaria del Banco Central determina el PIB nominal, ¿ok? ¿Por qué? Porque incorpora dentro de la ecuación del PIB real a los precios y se obtiene entonces el PIB nominal. ¿Cómo tenemos al final el nivel general de precios? El nivel general de precios es la diferencia, la división entre el PIB nominal y el PIB real, ¿ok? La variación de la cantidad de dinero genera una variación del nivel general de precios, es decir, la política monetaria, que es ese aumento de la cantidad de dinero, genera inflación.
Esta es una relación que se cumple en la economía a largo plazo, donde la oferta monetaria solo impacta a las variables nominales de la economía. Este último punto es importante porque es decir que estamos hablando de una situación en la que la economía está cerca de su PIB potencial, donde todos los precios tienen muchísima flexibilidad. Entonces, repito, esta lámina como tal es un resumen de lo que vimos ayer, ¿ok? Nos quedan 2 minutos. No sé si esto se va a colocar aquí en esta guía. Ok, ahora queremos ver la relación entre la inflación y la tasa de interés, que es lo que se conoce como el efecto Fisher, pero entonces lo vamos a dejar para la segunda hora, ¿ok? Vamos por si acaso a no forzar más esto y nos vemos para nuestra segunda y nuestra tercera hora. Recuérdense que hoy es martes, ¿ok?